Chao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y en el video de hoy quiero hablarles sobre el acuerdo que llegó Andrea Agnelli, los ex dirigentes de la Juventus y hasta la misma Juventus sobre el caso de plusvalía. Sé ya, porque lo he visto, que hay muchísima desinformación sobre esto y creo que es importante para todos nosotros como juventini estar bien informados y especialmente defendernos en contra de quienes desde su ignorancia tratan de atacarnos por este acuerdo al cual ha llegado el expresidente de la Juventus. Antes de empezar de lleno, obviamente, mi invitación para que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tenemos esta meta de superar los 6.500 suscriptores en YouTube y su ayuda sería fundamental de verdad para poder lograrlo y superarlo. Así que bueno, chicos, entrando de lleno en lo que aconteció el día lunes, exactamente qué fue lo que pasó, quizás pasó por desapercibido, quizás ustedes no estaban prestando atención, o también fue un día bastante lento de noticias en cuanto a la Juventus, ya que estaba el Balón de Oro y quizás por eso no la vieron. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que por fin llegó la sentencia del Tribunal de Roma, que ustedes leerán en algunas de las declaraciones como el GUP, el GUP, que es un tribunal, digamos, de leyes en Roma, sobre un acuerdo que habría llegado tanto la Juventus como los exdirigentes de la Juventus en ese entonces sobre el caso de plusvalías y acuerdos de salario, este caso llamado Prisma. Yo sé que inmediatamente quien nos va a atacar dice, vieron, llegaron a un acuerdo por eso y ustedes decían que era inocencia. Bueno, hay que recordar y recalcar que muchos de los mismos tifosi quienes nos atacan, sus clubes han llegado a acuerdo. Uno de ellos, tanto el Inter como el Milan, llegaron a acuerdos con la Fiscalía de Milán sobre la infiltración de los ultras de la 'Ndrangheta y de la mafia dentro de sus curvas. Así que eso quiere decir que sus clubes son culpables o simplemente van a seguir siendo hipócritas. Pasando de eso, obviamente, se llega a este acuerdo sin admisión de culpa, tanto por los dirigentes, ex dirigentes de la Juventus, como de la Juventus. Tanto la Juventus como Andrea Agnelli publicaron oficialmente una nota que se llegó a un acuerdo sin admisión de culpa, que queda bastante claro. Y para aquellos que todavía siguen sin entender la situación, el GUP aceptó los términos propuestos por la Juventus. O sea, que no es que la Juventus llegó, pidió una cosa y el GUP sancionó con otra. La Juventus llegó, estos son los que pedimos y eso es exactamente lo que aceptó el tribunal. ¿Qué fue exactamente? Que la sanción de Andrea Agnelli fuera reducida a 1 año y 8 meses, la de Pavel Nedved a 1 año y 2 meses, la de Fabio Paratici y Cesare Gabbiaso a 1 año y 6 meses, Stefano Cerrato por 1 año y Mauricio Rivabene sea absuelto en su totalidad. La multa a la Juventus que sea de un monto de 157.000 euros, disculpen. Y esto fue exactamente lo que aceptó el Tribunal de Justicia de Roma sobre este apartado. Con esto se cierra en sí la situación Prisma en Italia, sobre todo sobre estos dirigentes, porque queremos recordar también que en su momento Andrea Agnelli y muchísimos de todos estos ex dirigentes fueron sancionados con penalidades severísimas. En el caso de Andrea Agnelli, que era el mayor, digamos, la pena más severa era de 24 meses. Asociada a estas penalidades estaba también la quita de puntos que se le puso a la Juventus en el torneo 22-23. Recordemos, en ese entonces habían sido 15, después le regresaron los 15, después le quitaron 10. Y oh sorpresa, ya que hay algo que va a pasar desapercibido, nadie hablará de esto, ya está cerrado, ya llegaron a un acuerdo, se arquivia el caso y nadie obviamente tocará este tema, pero justo por la sanción solamente arriba bene, usemos arriba bene, se decía dentro de las actas de la Fiscalía y la Justicia Deportiva que a causa de la sanción arriba bene a la Juventus se le deducían 2 puntos de los 10 puntos totales que le habían reducido. Bueno, esos 2 puntos obviamente nunca nos los van a regresar.
lo absolvieron de cualquier culpabilidad a Mauricio Rivas Bene. ¿Esos 2 puntos le regresarán a la Juventus? ¿Se los darán para este campeonato? Obviamente no. Pero, solo para un dato curioso, con esos 2 puntos, la Juventus en el torneo 22-23 hubiera llegado de quinto lugar por encima del Atalanta y hubiera calificado a Europa League como quinto lugar. Obviamente, si están al final todas estas sentencias son reducidas, uno podría hacer el argumento que también los puntos debían ser reducidos. Solo para ponerlo en contexto, si nos regresaran los 10 puntos, hubiéramos quedado en cuarto lugar, empatados con el Inter, y nos hubiéramos ido a la Champions. Inter, que por cierto, para todos ustedes que estén viendo esto diciendo, vieron Patejamentus, ¿no? O Patejamentis o algo así nos dicen, no sé ni siquiera cómo nos dicen, pues el Inter ha patteggiato muchísimo más que la Juventus. Y no solamente eso, sino que en esta misma situación sobre las plusvalías ficticias que hicieron por años con el Milan. Para ese video pueden ir a ver otro de mis banquillos donde resalto la hipocresía de la justicia deportiva. Pero entonces aquí es donde llega la pregunta, ¿por qué Agnelli, los ex dirigentes, llegaron a un acuerdo? ¿Por qué la Juventus llegó a un acuerdo? ¿Por qué no seguir presionando? ¿Por qué no seguir batallando en las cortes? Y el mismo Agnelli nos lo responde lo que publicó en sus redes sociales, que pues fue una decisión sufrida. De acuerdo también a los que, digamos, tienen contactos dentro de la Juve, dicen que también la Juventus se tomó su tiempo en realmente decidir, ¿queremos ir por esto? ¿Queremos hacer el acuerdo? ¿O queremos seguir peleando por esto que sería realmente la justicia? Pero bueno, en realidad al final pues es algo bastante simple, ¿no? Se ahorra años de proceso y dinero invertido. Solo para ponerlo en contexto, después de 4 años de cuando salió la situación Prisma, y solo se había llegado a la audiencia preliminar, que fue lo que acaba de pasar. O sea, 4 años y solo se llegó a la audiencia preliminar. Imagínense ustedes cuánto hubiera tardado ir a la primera instancia, segunda instancia, decreto final. O sea, podríamos estar hablando de una década o más. También gracias a una fiscalía que al final fue declarada incompetente, recordarán, sobre la Fiscalía de Turín. Después se tardaron meses en mandar las actas, no se sabía si iba a ir a Milán, a Roma, al final se hicieron en Roma, se mandaron las actas a Roma. Toda una locura. 4 años para hacer una audiencia preliminar. Tiene sentido que una institución como la Juventus, que está tratando de salir adelante, dejar esto atrás, invertir dinero donde sí vale la pena, no quiera gastar tiempo y dinero sobre eso. Y también tiene sentido que una persona física independiente no quiera gastar los próximos 6, 8, 10 años de su vida, dinero personal, obviamente, en abogados, etcétera, defendiéndose en cortes innecesariamente. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos las declaraciones de Agnelli, como les dije, y ahí también nos da un poquito, ¿no?, de indicios sobre cuál es su plan, porque mucha gente decía, bueno, ya que es 1 año y 8 meses, ya pasaron 4, puede perfectamente regresar a la Juventus. Y el mismo Andrea Agnelli nos responde, en resumen, sí, es un amor infinito por la Juventus, siempre lo tendré, siempre seré tifoso de la Juventus, pero nos dice, yo ahorita vivo en Holanda desde hace 2 años, estamos muy felices aquí con mi familia, tengo otras cosas en las cuales estoy trabajando y las nombra en su declaración. Estoy muy ocupado, en pocas palabras, estoy muy feliz en Holanda, muchas gracias, pero no volveré. También como de cierta forma decirle, no quieren arreglar su problema ahí en Italia, intenté, hice lo que pude, tanto dentro de la ECA como dentro de la FIG, como presidente de uno de los clubes más importantes, me tiraron esta mierda encima, gasté 4 años de mi vida en abogados, en tiempo, en ansiedad, etcétera, etcétera. Quédense ustedes con su fútbol, quédense ustedes con su país roto hasta que la situación no mejore. No creo que Andrea Agnelli vaya a regresar. Ahora, puede ser muy negativa esta lectura mía, sí, pero también hay una luz al final del túnel, porque sí, en Italia ya está cerrada la situación Prisma y todo lo que conlleva, pero donde no está cerrada la situación
es en la Corte Suprema de Justicia Europea. Porque ahí está abierta la gran pregunta sobre la compatibilidad entre la justicia deportiva italiana y las normas de principio de los derechos humanos europeos. Y ahí la gran pregunta que todavía estamos a la espera del juicio final sobre esta corte que debería llegar supuestamente en los próximos meses. Que no solamente va a impactar a Andrea Agnelli, podría impactar a Giraudo, podría impactar a la misma Juventus con la cuestión Calciopoli. Podría ser un impacto importante. ¿Por qué? Porque hay tres preguntas fundamentales que se están tomando a lugar y se están analizando en la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea. La primera, no puedes apelar una decisión en la justicia deportiva italiana en la justicia ordinaria o por ende, ¿me estás diciendo que la justicia deportiva italiana es superior a la justicia ordinaria italiana? Segundo, se puede sancionar por algo deportivo con la impermisibilidad de laborar y por ende generar ingresos, porque eso fue lo que le sancionaron a Pavel Nedved, Agnelli, Paratici, etcétera. Usted no puede trabajar en el fútbol por 24 años, por 24 meses. O sea, no puede generar ingresos por 24 meses. Obviamente Agnelli tiene una familia, digamos, histórica, mucho dinero, etcétera. A él no le iba a faltar la comida, pero en general, el concepto, la justicia deportiva realmente puede inhabilitar algo que es considerado como un derecho humano en la Corte Suprema de Justicia Europea, pero también en la Constitución Europea, que es el derecho a trabajar. Y la justicia deportiva le dijo a Agnelli, tú no puedes trabajar por 24 meses. Y por último, el famoso artículo 4, esta famosa deslealtad deportiva, que puede ser interpretable de acuerdo a lo que quiera el fiscal hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, y aquí, obviamente, sin tirarle mierda a nadie, al Inter y al Milan lo sancionaron con deslealtad deportiva por lo causado en las curvas con la infiltración de la mafia de la 'Ndrangheta en sus curvas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿los sancionaron con quitarles puntos? No. ¿Los quitaron de copas europeas por esa deslealtad deportiva? No. ¿La multa fue de más de 700.000 euros, como fue por la de Prisma a la Juventus? No. ¿Los mandaron a la B por deslealtad deportiva? No. ¿A sus gerentes los pusieron frente al tribunal antimafia italiano? No. Entonces aquí es cuando tú dices, bueno, Corte Suprema de Justicia Europea, ¿cómo es que un fiscal usando este artículo 4, que supuestamente es como una ley, deslealtad deportiva, este fiscal lo interpreta con estos equipos de una forma y el mismo fiscal cuando va a otro equipo lo interpreta de otra? Y esas son las tres preguntas que, digamos, debería responder la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea en los próximos meses. Y podríamos decir, bueno, veamos qué va a pasar. Por lo menos de este lado, el veredicto sobre la Superliga da de bien esperar para Andrea Agnelli y el resto de los que han apelado a la situación. Pero veremos y será realmente algo importantísimo dentro de lo que es por lo menos el fútbol europeo, pero en particular el fútbol italiano. ¿La Juventus querrá utilizar eso para tratar de apelar decisiones en el pasado? No lo sé. En mi punto de vista, debería, porque se le abre la puerta a volver a investigar todo desde un principio y pueden ver en más detalle sobre eso si van a nuestro playlist llamado True Calciopoli, donde le explicamos exactamente todo, con los hechos, todo lo que pasó durante ese tiempo, y por lo menos ponemos ahí en bandeja para que ustedes se pregunten, ¿es esto coherente o no con lo que debería estar pasando bajo las leyes? Y bueno, chicos, el día de hoy quería cerrar también, no quizás con algo chistoso, pero algo que nos debería llenar de orgullo, además de la, digamos, finalización de esta situación de Prisma, sino de que hoy, bueno, ayer, el Balón de Oro fue la ceremonia, como ustedes ya saben, y la Juventus estuvo presente, no solamente como club, sino también con jugadores. Y tenemos, ya lo sabíamos todos, el mundo lo está empezando a entender y a comprender, un joven, un 10
de menos de 21 años llamado Keenan Gillis, que estuvo dentro del top 5 como los mejores jugadores sub-21 del planeta. Podríamos argumentar que podía estar más alto o lo que sea, pero solo estando ahí, estando siendo nominado y entrar dentro de los primeros 5 es motivo de orgullo. Y aún más también teníamos a nuestra otra 10, que es la 10 de la Juventus Women, 10 de la selección italiana, base fundamental del calcio femenino en Italia, Cristiana Girelli, quien logró subir hasta la posición 16 como Balón de Oro y así convirtiéndose en la mejor italiana dentro de este premio de siempre. Nunca ha habido una italiana premiada tan alta y la verdad es que es también un gran motivo de orgullo. Así que chicos, los dejo con esto porque también pues resulta ser, o irónicamente, que tanto la Juventus Women como la Next Gen fueron proyectos creados por un tal Andrea Agnelli. Y mírenlos dónde están esos frutos, no solamente en el lado deportivo, sino en el lado también de destacar realmente a los jugadores en particular que han podido llegar ahí también gracias a una visión la cual muchísimos organismos en Italia, empezando por el presidente de la Fitch y la misma Fitch, han buscado derrocar constantemente por el bien de sus bolsillos y no el bien del calcio. Muchas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo damos hasta aquí. Hasta la próxima. Chao.